nueva comunidad cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Les voy a pedir un favor. Ese aplauso pareció que fuera para mí y mi persona no merece ningún aplauso. Lo que aplaudimos y honramos es la preciosa palabra de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a ti, mi Señor, y a tu hermosa palabra. Y quisiera hacer la primera pregunta: ¿quién vino dispuesto a recibir una poderosa palabra de parte de Dios? El Señor nos va a hablar el día de hoy, amén. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven por internet. Esperemos que esta palabra sea de bendición para su vida. Y vamos a la primera palabra en la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 18, y voy a leer hasta el 23. Y bueno, el día de hoy voy a estar repitiendo en varias ocasiones una frase, porque me gustaría que les quedara grabado, porque es una manera correcta de expresarnos. Y esta frase va a ser: la Biblia dice, o la palabra de Dios dice, o Dios dice, ¿sí? ¿Por qué es muy importante? Porque en ocasiones se nos chispotea y decimos: es que el pastor dice, es que mi líder de célula dice, es que en las pantallas de la iglesia pusieron, y esto puede traer confusión a la gente. Lo que realmente tiene poder, y no un poder sencillo, sino mucho poder, es cuando nosotros decimos la frase: la palabra de Dios dice, la Biblia dice. Es una autoridad que nosotros nombramos. ¿Para qué? Para que no vea la persona que nosotros nos movemos por lo que dice el hombre, o nosotros no confiamos, ni creemos, ni ponemos nuestra confianza en las palabras del hombre. Nuestra fuente de sabiduría es la Biblia. Entonces es muy importante, cada que nosotros vamos a recordar una frase, decir: la Biblia dice. ¿Amén? Ok, pues la primera escritura que vamos a leer es esta. Dice la Biblia: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Primer punto, voy a seguir leyendo la palabra de Dios, pero primer punto: todos tenemos que saber que fuimos rescatados de una manera incorrecta de vivir, de una vida lejos de Dios. Independientemente de tu nivel de situación en tu pasado, hay personas que sienten que los rescató Dios del lodo muy sucio, y hay personas que dicen: no, yo siempre llevé una vida tranquila, acaso fallé 2, 3 veces, pero aún así el Señor nos ha rescatado de la vida anterior de vivir. ¿Alguien lo cree? Bueno, Él nos ha rescatado. Y dice, sigo leyendo, dice que nos ha rescatado, dice que el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad. Mira la manera en que nos podemos purificar. ¿Cómo nos purificamos? Obedeciendo a la verdad. Dice, y tienen un amor sincero por sus hermanos. Si es así, si tenemos un amor sincero por nuestros hermanos, debería de ser. Es el efecto de tener a Jesús en nuestro corazón, tener un amor por nuestros semejantes, por nuestros hermanos. Y nos da una recomendación, dice: ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo. ¿Quién puede decir amén? Amén. Ustedes, nosotros, me incluyo, hemos nacido de nuevo, ¿sí? Esto es muy importante, nosotros hemos nacido de nuevo, y dice que no de una simiente perecedera.
sino de una simiente imperecedera. ¿Cómo ha sucedido esto? Dice, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es la palabra de Dios la que nos hace nacer de nuevo, y no solamente una vez. Mira, identificamos mucho el nacer de nuevo con el acto de fe, con el poema de salvación, que decimos, ay, es que yo me acuerdo, por ahí hace 8 años, una persona se acercó a mi vida y me dijo, repite conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, te recibo, abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador. Algunos hasta se le olvida decir mi Señor y Salvador, más dicen mi Salvador. Pero bueno, ese es un acto hermoso, un acto de fe, un poema de salvación. Pero aquí esta palabra no solamente tiene ese sentido, aquí te habla de vivir y de permanecer. Cuando tú vives en la palabra y permaneces en la palabra, tú estás haciendo un nacimiento nuevo. Sigues naciendo, sigues cambiando hábitos incorrectos, sigues sorprendiéndote de cómo Dios te lleva a nuevos tiempos. Al que no podías amar, ahora lo amas. Al que odiabas, ya lo dejaste de odiar. Y así suceden muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay un Cristo dentro de nosotros que nos hace dar frutos de acuerdo a su imagen. ¿Qué es lo que dice 2 de Corintios 5, 17? Fíjate, esta gran verdad nos tiene que quedar bien clara en nuestra vida, bien establecida en cada corazón. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿alguno de aquí está en Cristo? Amén. Nueva criatura es. Somos nuevos. Dice, las cosas viejas pasaron. Oh, muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque nuestro Señor, como dice su palabra, Él nos rescata. Andábamos mal, vivíamos mal, Él nos rescata. Y nos rescata y nos pone en un lugar con un propósito. Pero para poder caminar en ese propósito es muy importante que todos nosotros confiemos que Él nos ha dado una nueva oportunidad y que esa mochila cargada que traíamos, las cosas viejas pasaron. Tenemos que quitarnos la mochila donde traemos todos los errores del pasado, porque Él nos ha rescatado. Estábamos en el hoyo, algunos en la tierrita no tan sucia, y algunos en un lugar muy sucio, cada quien sabe, pero Él nos rescata. Y nos tiene aquí, pero nos dice, es muy importante que entiendas que las cosas viejas pasaron. No andes caminando por la vida como un rescatado del Señor, pero con tu mochila de errores. Porque eso nos va a afectar, nos va a perjudicar muchísimo. No vamos a poder disfrutar de la vida abundante que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Porque no tenemos la obediencia a esta palabra. Decir, las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Ahora, repito e insisto, no se trata de cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Se trata del diario vivir. Yo no sé si ustedes puedan creer que hoy el Señor va a hacer cosa nueva en nosotros. Hoy, cosa nueva. En la mañana les platicaba a la iglesia del primer culto, les decía que cómo suceden situaciones incómodas viniendo camino a la iglesia. Es un clásico, sobre todo las parejas, marido y mujer. No, se enojan, nos enojamos, dijo también el Guada. Nos enojamos camino a la iglesia. ¿Cuántas veces yo con mi chata veníamos camino a la iglesia y que ya se te hizo tarde y que no, y que esta blusa no me aprieta y que esto y que el otro y cosas así, y termina uno enojado antes de venir a recibir la palabra de Dios? Pero ya estando aquí ya cambian las cosas, porque ya nomás estacionan el auto y se bajan y ya ponen su sonrisa para que el ujier no se dé cuenta que vienen peleados. Ya me los he cachado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aún eso, para el Señor dice, las cosas viejas pasaron. Él va a hacer cosa nueva. Si te has molestado últimamente con tus hijos o los hijos con los padres, Dios está abriendo una puerta de oportunidad para hacer cosa nueva. Todos los días cosa nueva. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. No se trata de nosotros. Aquí no venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar de la grandeza de Dios. Y de eso se trata, de lo grande que es Dios. Yo me voy a seguir equivocando como a lo mejor ustedes. Eso, somos imperfectos, pero creemos y adoramos al perfecto. Amén. Bueno, entonces es muy importante entender
que si estamos en Cristo, chequen que esta frase, estar en Cristo, habla de un presente continuo. O sea, viviendo en Cristo, permaneciendo en la palabra. Nueva criatura vamos a ser cada momento. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios hermoso. Mira, vamos a hablar un poco de Dios y de cómo hace las cosas con sus hijos. Hebreos 10 a partir del 16. Esto me encanta porque habla de un pacto. Tenemos un Dios de pactos y Dios siempre nos busca para establecer pactos en nuestros corazones. Y esto nos lleva a beneficio. Dice la palabra de Dios: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ve nomás, qué hermosa palabra. Ahí te va de vuelta. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un sentir correcto del pueblo de Dios, de los hijos de nuestro Dios, es que tenemos que estar pendientes de que el tiempo se acerca. Cristo viene pronto. La palabra lo dice, lo asegura, y Él es una promesa que nos ha dejado. Y Él cumple lo que promete. Y esta palabra nos habla de muchas cosas. Dice la palabra que ocupamos ciertamente tener una certidumbre de fe. Tenemos que purificar nuestros corazones de malas conciencias, sí. Pero también dice que Él es fiel y dice, es fiel el que prometió. Y nos recomienda estimularnos al amor y a las buenas obras. Y fíjate, esto es muy importante porque el tema obras a veces resulta un tema que a algunos les incomoda. Mucha gente se agarra de la palabra que dice que la salvación es por gracia, y es muy cierto. Yo no vengo a desdecir esa verdad. La palabra lo dice, y si la palabra lo dice, es una verdad establecida. La salvación es por gracia, es gratis, Él le place darla. Pero también dice que es mediante la fe. Y la fe sin obras es muerta. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que hacer obras buenas. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que poner la fe en acción. Y mira, es algo hermoso porque tiene que ser algo inspirado en el amor, gratitud, amor, respeto, ese temor reverente a Dios, de decir, lo voy a hacer por amor. Voy a hacer algo que la palabra de Dios me dice, me invita a hacerlo. ¿Y por qué lo voy a hacer? Por amor. Tantas cosas que hacemos en el mundo por un sueldo, fíjate, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero ¿qué tantas cosas hacemos en el mundo por un sueldo? Por un valor monetario. Estamos dispuestos a levantarnos temprano, a recibir regañadas de nuestros superiores, hacemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos van a gratificar o nos van a hacer un pago, solamente por eso. Imagínate acá la responsabilidad que tenemos, la gratitud y el amor que tenemos que mostrar a Dios, reconociendo que Él nos rescató. Él nos rescató. Y Él dice, ¿sabes qué? No solamente te he rescatado, sino que me olvido de tus errores. Él dice la palabra de Dios que Él no tiene memoria.
Él nos abre un camino nuevo, una nueva oportunidad para ser diferentes, no para ser iguales. Imagínate que mi Señor nos rescata o me rescata a mí del lodo y estando en una posición nueva, yo me meto a otra tina de lodo. ¿Qué caso tendría? ¿Qué caso tendría pan con lo mismo? Yo creo que Dios, en su perfección, en su amor, Dios quiere que seamos diferentes, que seamos excelentes, que seamos más a su imagen y semejanza. Es lo que Dios quiere. Él nos quiere llevar a un nuevo tiempo. ¿Alguien lo cree? Vamos a ver lo que dice la palabra en Miqueas 7:18. Voy a leer hasta el 19 y voy a utilizar dos traducciones. Primero voy a leer la NBI, Nueva Versión Internacional, porque me pareció muy interesante cómo lo traduce, y después leo la Reina Valera. Miqueas 7:18 dice, inicia con una palabra, una pregunta. Dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? Fíjate, ¿cómo se está sorprendiendo? O sea, ¿qué Dios? ¿Habrá otro Dios tan bueno como tú? Dice, no siempre estarás airado, tú no siempre vas a estar enojado. Y esta frase me enamoró, dice, porque tu mayor placer es amar. Fíjate, ¿cómo está hablando este hombre inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cómo está plasmando este pensamiento? Dice, yo he conocido tu corazón, sé quién eres, sé en quién confío, y dice, tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Esa misma palabra, fíjate, pero en la Reina Valera, dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ve nomás que se place en amar y se deleita en misericordia. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener, la ha tenido, sí la ha tenido, volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta palabra, conocer de Dios, conocer lo que dice su hermosa Biblia, nos tiene que llevar a un cambio de mentalidad. Yo no sé quién de los que está aquí todavía trae el concepto que en algún tiempo se nos dijo, sobre todo de niños, que decían, Diosito te va a castigar. Era una frase por excelencia. Y Diosito te va a castigar. Era, no sé cómo llamarlo, una amenaza o una invitación para que nos portáramos bien, pero es algo que nos quedó muy grabado, y Diosito te va a castigar. Y la palabra de Dios, la hermosa palabra de Dios, dice lo contrario. Dice que su mayor placer es amarnos, se deleita en misericordia. Es su amor, es su misericordia la que nos abre una nueva oportunidad cada día. Lo que pasó ayer, Dios ya lo echó al fondo del mar. La enojada que a veces nos damos antes de llegar a la iglesia, la agarra Dios y ¿quién quiere ir a buscarla? ¿Quién se va a ocupar el tiempo? Imagínate, al fondo del mar. Entonces, no, es que permítame, voy a ir a buscar la enojada que me di con mi esposa, ahorita vengo, voy a ir al fondo del mar. ¿Quiénes somos nosotros para traer a memoria los errores del pasado? Si Dios nos saca de esa posición, nos rescata, es porque quiere abrirnos una puerta de bendición. Mira lo que dice Efesios 2:4, y voy a leer hasta el 7. Dice la palabra de Dios así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y dice esta exclamación: por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros
la incomparable riqueza de su gracia. Ve nomás, ¿para qué hace todo eso? ¿Para qué nos rescata? ¿Para qué nos da vida en Cristo? Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Ahí te va un propósito para nuestra vida, mostrar la gracia de Jesús. Así. ¿Quieres hablarle a una persona de gracia? No le hables de gracia, muéstrale la gracia de Jesús. Para mostrar la incomparable riqueza de su gracia. Riqueza, no una probadita de la gracia de nuestro Señor. Tenemos que ser portadores, tenemos que ser aquellos que llevan a la acción la gracia de nuestro Señor y una gracia rica y abundante. Y termina diciendo, dice que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Ahora él les da una pregunta de fe. Esto es 100% fe. ¿Quién cree que Dios ha derramado gracia sobre su vida? ¿Quién cree? Yo sí lo creo. Ahí dice la palabra. Dice que en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él la derramó. Le puedes poner la NBI, se me hace que yo estaba leyendo otra traducción diferente, ¿verdad? Les pido una disculpa, si a veces leo diferente a lo que dice la Reina Valera es porque a veces alterno, ¿sí? No piensen que traje la Biblia Aguada habla hoy, esa la dejé en la casa. No, miren, era lo que le estaba leyendo, Efesios 2:7, dice en la NBI, Nueva Versión Internacional. Bueno, por ahí les dejé unas anotaciones y tiene la traducción que voy a estar utilizando, esa Efesios 2:7, ahí está. Dice, mira, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No fue invento mío. ¿Ok? Porque acuérdense que de aquí en adelante no vamos a decir el pastor dijo. No, ya eso quedó en el pasado. Ahora la onda es decir, la Biblia dice, la verdad dice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a ver lo que dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Todo esto que estoy leyendo a mí me causa un asombro porque llego a conocer más a Dios y dice la Biblia que Él en su naturaleza, Él se olvida de mis transgresiones, Él se olvida de mis iniquidades, de mis errores. Dice la palabra en repetidas ocasiones, en muchos lados de la Biblia, que Dios no tiene memoria de esos errores que cometí en el pasado. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahí está. Fíjense, como comentario, hay una escritura que ha marcado mi vida, porque yo he querido ser diferente, tengo muchos años queriendo ser diferente, y yo me consideraba en el pasado un hombre negativo, un hombre quejumbroso, un hombre que veía muchas cosas incorrectas aún en la vida, en la política, en todos lados veía errores. Pero a mí me sorprendió cómo nuestro Señor le habla a Jeremías. Y ese consejo que le da Dios a Jeremías a mí me hizo cambiar mi vida. Dice, si sobresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Alguien ha escuchado esto? ¿Lo ha leído en la Biblia? Tenemos un Dios que nos dice, ok, yo hago lo siguiente. Él te pone la muestra, dice, si tú quieres ser obediente a lo que yo digo, dice, si tú escoges, eliges, si tú sobresacas, si tú haces una selección de las cosas bonitas y haces a un lado lo feo, porque en esta vida va a haber de todo. Hay aflicción, sí hay aflicción, hay cosas que pasan que no nos gustaría que pasaran, pero pasan. Pero nosotros decidimos qué resalto, qué hago brillar. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, si sobresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué me habla? Que Dios es un Dios que sobresaca lo precioso de lo incorrecto, de lo vil. Por eso es que vemos en tantas escrituras que Él ya no se acuerda de nuestros errores porque Él no le interesan nuestros errores.
Él lo que le interesa es darnos una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Él quiere que seamos virtuosos, quiere que hagamos las cosas bien. Entonces Él dice, no, así como yo soy, yo quiero que tú seas, que lo incorrecto lo hagas a un lado y que pongas mucha atención en lo que sí es correcto, en las virtudes, en las características positivas de nosotros. Dice Isaías, mismo libro de Isaías 43, pero ahora versículo 18 y 19. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Y luego dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y algo que me impresionó de esta palabra, toda la palabra es hermosa, pero hay palabras, yo no sé si a ustedes les pase o solamente a mí, que estoy leyendo mi Biblia y hay una cierta palabra que me captura mis pensamientos y se agarra de mi corazón. Aquí algo que me impresionó es que dice otra vez. Esto a mí se me hizo, porque Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios que me perdonó hace 10 años y hace 9 años con 364 días y hace 9 años con 300, o sea, todos los días me ha perdonado cosas. Y Él dice, otra vez voy a abrir caminos en el desierto. Y yo no sé tú, pero yo a veces sí me siento en desiertos bien feos. Me siento en desiertos. A veces ando en unos desiertos económicos, pero buenos. En serio. A veces ando en unos desiertos de falta de buen ánimo. A veces mi carácter, ando disimulando que ando de buenas y por dentro yo sé que ando de margaritas. Sí, ando en un desierto. Pero llega la hermosa palabra de Dios y me dice, otra vez voy a abrir caminos en el desierto. Tú puedes tener un desierto muy grande, pero Él tiene el poder, Él es soberano para hacer una autopista hermosa en tu desierto. ¿Alguien lo cree? Y mira, y luego él otra vez también puede hacer ríos en la soledad. Ríos. Dice que todo aquel que vive en Cristo, dice que de su interior brotarán ríos de agua viva. Imagínate. ¿Cómo nos podemos sentir de privilegiados aquellos que en algún tiempo nos sentimos secos, vacíos? Y de repente Dios te da una vida que tú dices, no hombre, tengo hasta para dar alegría, hasta para transmitir, para inspirar a otros a que sigan al Señor. ¿Por qué? Porque dice, otra vez andas con sed, otra vez vuelvo a hacer de ti, que de ti broten ríos, aún en la soledad. No se imaginan cuánta gente nos llegamos a sentir solos. En diferentes tiempos nos llegamos a sentir solos. Yo, ¿saben qué es lo que he pensado? Que es como una ofensa para el Espíritu Santo decir estoy solo. Yo creo. Yo no sé tú. ¿Por qué? Porque imagínate que vas acompañado de una persona. Imagínate que llevas a tu esposa a pasear al parque de la mano. Y te encuentras un amigo y te dice, hola, ¿cómo has estado? ¿Y bien? ¿Y cómo estás? Pues aquí caminando solo. Y tu esposo a un lado agarrado de la mano. Sería una ofensa, es decir, eres invisible, no te incluyo, no estás como dentro de mi caminar. Entonces, el sentirnos solos, chéquelo, puede representar una ofensa hacia el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Él siente, que Él se entristece. Eso dice la Biblia, no lo dice ningún pastor. Lo dice ¿qué? Su hermosa palabra. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se entristece. Entonces tenemos que tener cuidado. No puede haber soledad en los hijos de Dios. Y aún así, cuando llega la palabra y dice, otra vez aquí estoy, dice el Señor. Voy a hacer que de ti fluyan, broten, se derramen ríos aún dentro de tu soledad. Qué hermoso, ¿no? Es hermoso. Quiero leerles Lamentaciones 3:20, voy a leer hasta el 25. ¿Alguien sabe quién escribió Lamentaciones? ¿Qué título del libro da? Hasta el título, ya con el puro título es así como deprimente. ¿Quién escribió bueno, desde luego que fue el Espíritu Santo el que inspiró al profeta Jeremías.
Este profeta que está considerado en la Biblia como el profeta chillón o triste, el profeta deprimido, ¿sí? Este hombre, instrumento de Dios, escribe este libro de Lamentaciones. Y bueno, aquí yo puedo ver una poesía que cambia su estilo solamente cuando declara una expresión. Fíjense cómo empieza este poema. Dice: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Cómo andaba Jeremías? Estaba abatido, su alma estaba abatida dentro de él. Dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En otra traducción era lo que nos decía nuestra mamá hace mucho tiempo: si te portas mal te va a castigar Diosito. Él estaba preocupado, pues dice, es por su misericordia que todavía no hemos sido consumidos. Dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice esta expresión: nuevas son cada mañana. Fíjate cómo empieza a cambiar su sentir, empieza a entender: ¿sabes qué? Tengo un Dios que cada día renueva su misericordia. Nuevas son cada mañana. Y luego le dice: grande es tu fidelidad. Y esta palabra que a mí me enamora, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Fíjate, esa alma abatida, estando en esos momentos difíciles, dice: pase lo que pase, mi porción es Jehová. La parte que a mí me toca es el Señor. Mi escudo, mi estandarte, mi libertad, todo lo es mi Señor. ¿Cómo empieza él a cambiar, sí, su manera de expresarse? Y luego dice: por tanto, en él esperaré. Ya había una fe en acción. Bueno es Jehová en los que en él esperan, al alma que le busca. Mira, yo voy a ser muy práctico. Olvídate del pecado, olvídate. Ya, digo, como Jesucristo le dijo a la mujer, ¿verdad? A la mujer adúltera: vete y no peques más, ¿verdad? O sea, pero olvídate, lo que quedó en el pasado, déjalo atrás. Los errores del pasado, las lastimaduras del pasado, déjalas, entrégale la mochila al Señor. Él te ha rescatado para darte un propósito. Hay muchos propósitos que Dios te puede dar, pero uno de ellos en el cual yo he comprobado que muchas personas han recibido una bendición, es en servirle al Señor. Hay un propósito ahí. ¿Quieres un buen propósito? Sírvele a Dios. ¿Cómo le vas a servir? Hay muchas maneras de servirle. No vengo a reclutar ujieres, ni maestros de Reino Kids, no, ese no es el tema. El tema es: sírvele al Señor. Dice la palabra que el buen juez, ¿por dónde empieza? Su casa. Varones, cabezas de hogar, ¿quieren una iglesia? Allá la tienen. Su casa es una iglesia, son los pastores. Ocupan poner en práctica lo aprendido en la palabra. Y no es para que agarren a bibliazos a su familia, es para que den frutos, para que hagan obras de justicia. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Voy a leerles lo que dice Hebreos 6:10 y voy a leer hasta el 12 en la NBI. Dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han demostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Fíjate, algo que me enseña esta escritura de Hebreos 6 a partir del 10 es que habla en 3 tiempos. Dice que ustedes han mostrado sirviendo, te habla de un tiempo pasado. Ok, ya serviste en el pasado, qué bueno. Y dice, y lo siguen haciendo, habla de un presente.
lo siguen haciendo. Qué bien que lo sigas haciendo. Pero dice, y que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa. O sea, te dice, ¿serviste en el pasado? Muy bien. ¿Estás sirviendo en el presente? Muy bien. ¿Vas a servir en el futuro? Muy bien. Porque vamos a vivir sirviendo. Porque hay muchas personas que dicen, ay, yo andar sirviendo, no, pues no se trata. Toda la vida vamos a servir. Toda la vida vamos a servir. Hay hasta una frase, de las frases bonitas que me gustan de lo secular, de lo que no he encontrado en la Biblia, hay una bonita que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿No has escuchado? Está padre, está bonita. No lo dice la Biblia, pero tiene una lógica. Porque el servir tiene que ser para nosotros el de todos los días. Nuestros hijos, cuando estamos chiquitos servimos, cuando estamos medianos servimos. No podemos ser perezosos. Tenemos que servir a los demás. ¿Y sabes cuál es la mejor motivación o la mejor paga de hacerlo? Hacerlo por amor. Es lo mejor. Dice Romanos 12, del 9 en adelante. No sé si esté ahí Edgar, que me pueda acompañar. Romanos 12, del 9 en adelante, dice la palabra de Dios así: el amor sea sin fingimiento. Así debe de ser el amor. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y luego dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira, estamos muy acostumbrados a entender la diligencia como lo contrario a la negligencia. Dice la palabra que tenemos que ser diligentes, tenemos que hacer las cosas. Fíjate, cuando sabemos algo y no lo hacemos, cuando reconocemos que Dios tiene un propósito, que nos manda a hacer algo y no lo hacemos, estamos siendo negligentes. Tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser diligentes, fervientes, sirviendo al Señor. Dice Mateo 6:24 que una de las causas que frena la bendición es porque a veces nos emocionamos tanto del trabajo, de lo material, de llegar a tener bienes materiales, que terminamos desequilibrando nuestra vida, terminamos siendo esclavos del trabajo y el Señor se convierte en nuestro Señor el dinero o las riquezas. Y dice Mateo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es buscar un equilibrio. Tenemos que trabajar, sí. Tenemos que sacar para el gasto familiar, sí. Pero tiene que haber un equilibrio, que no se convierta en nuestro Dios el trabajo, que no se convierta en nuestro Dios las riquezas, que no lo hagamos con una motivación incorrecta. Tenemos que trabajar reconociendo que el trabajo viene de Dios y es el medio en el que Dios nos bendice para llevar la provisión a nuestra familia. Esa es la manera correcta. Dice el Salmo 101:6 que es muy importante que seamos fieles. Es muy importante. Dice que la fidelidad viene de la misma raíz de la fe, ¿verdad? Es de la misma raíz. El que tiene fe es fiel. Y yo puedo decir tengo fe, pero no hago lo que corresponde a esa fe, mi fe va a estar muerta. Yo tengo que ser una persona fiel. ¿Por qué? Porque hay recompensa. Dice la palabra de Dios, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo, dice el Señor. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Sabemos que nosotros no somos perfectos, ¿verdad?
Pero la palabra dice que el que ande en el camino de la perfección, porque sí conocemos a alguien que es perfecto, y Él es el camino, la verdad y la vida. Andando en Él, viviendo en Él, en ese presente continuo, vamos a poder estar llevando a cabo el propósito de Dios. Dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Cada quien le podemos servir a Dios de diferentes maneras. El día de hoy yo estoy aquí sirviéndole a Dios con temor y temblor, nervioso, sabiendo que me puedo equivocar. Sí, es cierto, le pido perdón a Dios cuando me equivoco. Yo por eso les decía en un principio que no vieran mi persona, que no pongan su confianza en lo que yo digo. La palabra de Dios es hermosa en sabiduría. La palabra de Dios es una fuente de poder y de bendición. Y es ahí donde encontramos la riqueza. Es ahí donde encontramos lo que nos alimenta para ser transformados. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Y si bien yo estoy sirviendo aquí, ustedes también pueden servir en muchas áreas. Y yo quiero decirles que mi motivación principal no es servir arriba de un púlpito, aunque sé que es un privilegio. Es una gran responsabilidad, pero es un privilegio. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da. Pero hay muchas áreas donde podemos servir que, aunque los reflectores no estén sobre nosotros, hay áreas menos iluminadas, por decirlo así, pero que Dios está viendo nuestro corazón. Una de ellas es nuestra casa. Es nuestra casa. Dios ve cuando nosotros hacemos las cosas por amor. Mira, las mujeres son unas reinas en su casa, son las reinas de la casa. Y cuando sirven por amor a su familia, cuando hacen las cosas por amor, no se consideran las que hacen solamente el aseo. Iba a decir chachas, pero luego en la cámara se puede oír mal. No tienen que considerarse las sirvientas de la casa, son las reinas de la casa. Trabajen o no trabajen, dice la palabra que la mujer con sabiduría edifica la casa. La sabiduría de la reina del hogar está haciendo que sea una casa sólida, un hogar sólido. Fíjate qué importante. Entonces luego la mujer quiere quitar ese lugar de honor que Dios le ha dado como la reina y quiere decir, no, espérate, es que yo quiero, a mí no me vas a pantallar y yo quiero ser más que tú o igual que tú o por qué. Si, en otras palabras, la mujer dice, yo no quiero ser la reina, quiero ser el rey. Y casi le quiere decir a su esposo, véngase mi reina. Eso es incorrecto. Todas las identidades que Dios nos da son hermosas. ¿Por qué menospreciar? Ahora que regresó mi esposa del Taber, me decía mi chata que les hablaron mucho de honrar a sus maridos y que ella entendió que ser la ayuda idónea era algo hermoso, grande. O sea, ella siempre estuvo menospreciando, me tocó ser la chalana, la ayuda. Y no es así. La ayuda idónea es una posición, es una identidad que Dios da como una identidad hermosa, una identidad perfecta. No podemos decirle a Dios, no me interesa tu identidad, porque lo podemos ofender. Todas las identidades que Él nos ha dado están basadas en su sabiduría, basadas en su sabiduría. Hay muchas promesas, muchas en la Biblia que vamos a estar tomando por fe, nosotros, su pueblo, los hijos de Dios, vamos a estar tomando nuestra fe. Hay muchas. Ahorita leamos la palabra, la anterior decía que aquellos que por su fe y por su perseverancia estamos heredando, ¿verdad? Viviendo las promesas de Dios. Esto es hermoso. Va a llegar el día que vamos a estar viviendo muchas promesas, pero tenemos que ser diligentes, tenemos que poner manos a la obra, tenemos que trabajar en las áreas que tengamos que trabajar. Si ese es nuestro carácter, vamos a trabajar en nuestro carácter. Dice Hechos 20:35,
Fíjense, sabemos que Hechos lo escribió el apóstol Pablo. ¿Es correcto o me equivoco? Un hombre usado poderosamente por Dios. ¿Correcto o no? El apóstol Pablo, qué denuedo, cómo escribía, ¿verdad? O sea, qué impacto han tenido las cartas paulinas a la iglesia de nuestro Señor. Es un hombre ungido, guiado por el Espíritu Santo. Pero en esta palabra me puso a mí una cátedra, porque dice la palabra de Dios así. Dijimos que era Hechos 20:35. ¿Se alcanzan a leer de allá en mi iPad? Le pongo la letra más grande. Hechos 20:35. Si fuera otra enseñanza se las platicaba y se las decía, pero para mí es muy importante que hoy su vista reciba lo que la palabra de Dios quiere decirles. Yo soy la bocina de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, amén. Entonces yo sí quiero que escuchen lo que yo voy a decir, pero aquí está. Dice, con mi ejemplo, ¿quién está escribiendo? El apóstol Pablo, un hombre ungido, usado por Dios, poderoso, un hombre considerado un hombre importante de Dios. Él dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso. Me lo pones en la Hechos 20:35, en la Reina Valera, porfa. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Bueno, más esto a mí me impresionó. Pablo, hombre ungido, poderoso en palabra, él dice, yo les he puesto el ejemplo, pero el Señor Jesús dijo. Esto es importantísimo, porque no está diciendo yo, Pablo, les digo, no. Dice, yo les pongo el ejemplo, yo he sido diligente, yo he servido con pasión, pero el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto es hermoso. Esto es hermoso, porque es la Biblia hablando a nuestra vida, es la palabra de Dios llegando a ti. No es lo que yo piense, no es mi criterio, es lo que Jesús dijo. Esto tiene un valor, una autoridad, que si lo aprendemos vamos a ganar muchas victorias. Porque la próxima vez que le digamos a un familiar una frase hermosa como esta, oye, el Señor Jesús dijo, más bienaventurado dar es que recibir. Porque luego llegas, no, es que el pastor me dijo que por lo que quieres tu diezmo, hasta te quieren dar lo que quiere el pastor es que diezmes, por eso te dijo esa palabra. Es que en la iglesia me dijeron, Jesucristo dice en su palabra que es mejor dar que recibir. Ese es su criterio de Él, ese es su corazón de Él. Él nos ha puesto la muestra. Él murió por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y si Él nos pide algo, es porque Él es ejemplo de lo que nos pide. Y si Él nos dice algo, es porque sabe que lo podemos lograr. Y su palabra tiene poder. ¿Alguien lo cree? Wow. Voy a terminar con esta última palabra. Josué 24:14. Si quieren ponerse de pie, háganme el favor. Vamos a terminar leyendo esta palabra hermosa. Y voy a pedirle a la alabanza que si puede pasar la alabanza completa. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Elijan. A alguien vas a servir. Tú eliges a quién.
Dice la palabra, dice, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses falsos que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, cuya tierra ustedes ahora habitan. Y termina diciendo este hombre: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Hermosa palabra. Yo no sé si tú la puedas abrazar. Dale un aplauso fuerte al Rey. Señor,